Vamos hasta Boston con nuestro infectólogo radicado en este lugar de Estados Unidos, Guy de la Rosa. Doctor, gracias por estar con nosotros una vez más, bienvenido. Y hay, doctor Guy, nueva data, nuevas informaciones sobre esas investigaciones que se vienen realizando sobre el COVID y principalmente en pacientes pediátricos, que son los menores de edad, que a pesar que las estadísticas y las cifras que se manejan no son tanto la mortalidad en estas edades, sin embargo, podría haber serias afectaciones. ¿Cuáles serían? Bienvenido, doctor Guy, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a toda la teleaudiencia y nuevamente un placer y un honor estar con ustedes en el día de hoy. Efectivamente, José Luis, ha sido publicada nueva información con respecto a pacientes pediátricos y me parece realmente importante traer esta información a nuestra teleaudiencia porque realmente hay ciertos datos que confirman lo que ya conocíamos acerca del coronavirus. Sin embargo, también tenemos nueva información de la cual no teníamos totalmente la claridad. Y paso a explicarlo, José Luis. Se trata de un estudio recientemente publicado, casualmente en el día de ayer, en una de las revistas de Lancet. Y es un estudio multicéntrico que incluyó en total 82 centros en 25 países europeos. Lo que ellos hicieron fue identificar casos de COVID-19 en población pediátrica, es decir, recién nacidos hasta los 18 años de edad. El diagnóstico se estableció por PCR, como normalmente se ha realizado. Y lo interesante es que la mayor cantidad de los casos diagnosticados pediátricos, en este caso, provienen de los países con mayor afección de COVID-19, particularmente el caso del Reino Unido, España e Italia. En total, José Luis, ellos fueron capaces de incluir 582 pacientes pediátricos y los datos realmente epidemiológicos son muy interesantes. De estos 582, 507 pacientes, es decir, el 87%, no requirieron soporte respiratorio, lo cual implica que desarrollaron una enfermedad por COVID-19 leve. Lo otro interesante es que cuando ves el grupo de edad o el rango etario, el promedio de edad de estos pacientes pediátricos diagnosticados con COVID-19 fue de 5 años. Sin embargo, el rango osciló entre 3 días, es decir, un neonato, hasta los 18 años. Así que vemos un amplio rango de edad de pacientes que pueden ser afectados por el coronavirus, por el SARS-CoV-2. El otro punto interesante es que cuando observamos las enfermedades de fondo, ya sabemos que en la población en adultos, las enfermedades de fondo son factores de riesgo para la adquisición y también para el desarrollo de COVID-19 severo. Interesantemente, José Luis, en este estudio se observó que un gran porcentaje de los pacientes, una cuarta parte de los pacientes, un 25%, tenían enfermedades de fondo. La pregunta es cuáles son estas enfermedades de fondo y en realidad son las que hubiésemos esperado. Enfermedad pulmonar, por ejemplo el asma, cardiopatías congénitas, también se observó cáncer, también observamos pacientes con anormalidades cromosómicas. Así que las típicas enfermedades que observaríamos en una población pediátrica como enfermedades de fondo. El otro punto que ellos analizaron, José Luis, es cuál fue el foco de infección para estos pacientes pediátricos. Y lo interesante es que en el 56% de estos casos, el foco o la fuente de infección fue un padre o la madre del niño. Interesante. Y el otro 40% del foco de infección o del caso índice, como lo conocemos en epidemiología, se trata de una persona que estaba fuera del núcleo familiar. Así que realmente este es un dato importante que debe ser considerado por la comunidad. El estudio también arroja información con respecto a cómo fue la hospitalización de estos pacientes. Y realmente creo que es información importante. Solamente el 8% de los pacientes requirieron ser admitidos a una unidad de cuidados intensivos. Solamente el 4% de los pacientes pediátricos requirieron ventilación mecánica y aquellos que recibieron oxigenación por membrana extracorpórea fue menos del 1%. El otro dato que tenemos que observar, José Luis, es mortalidad. La mortalidad fue realmente muy baja, fue del 0.68%, es decir, menos del 1%. Esto representa 4 casos de los 582 pacientes. Y lo interesante es que estas 4 defunciones
ocurrieron en pacientes pediátricos, todos mayores de 10 años de edad. Finalmente, los investigadores hicieron un análisis para tratar de identificar aquellos factores que estaban asociados con una severidad de la infección por COVID-19. Y ellos fueron capaces de identificar 3 factores predictivos de severidad de la enfermedad. El primero es la edad menos de un mes, es decir, un neonato. Este es un factor de riesgo. El otro factor de riesgo fue la presencia de un sexo masculino y finalmente la presencia de una condición preexistente, las que hemos conversado anteriormente. Así que, ¿qué aprendemos con respecto a este estudio? Lo primero es que realmente la data de China, la data que había sido generada en Estados Unidos, pues es alineada con la información que este estudio europeo está generando. La mayor parte de los pacientes pediátricos que tienen infección por el SARS-CoV-2, es decir, desarrollan enfermedad de COVID-19, desarrollan una enfermedad leve, que realmente no requiere mayor intervención, no se requiere apoyo respiratorio. Y el segundo punto que comprendemos es que sí pueden existir casos que requieran manejo a nivel de cuidados intensivos y también incluso ventilación mecánica. Sin embargo, esto representa el menos del 10% de los casos. Finalmente, creo que la tercera enseñanza de este estudio es que la mortalidad en pacientes pediátricos es muy baja, casualmente menos del 1%. Así que un estudio importante, José Luis, que arroja nuevos datos y creo que es uno de los estudios con una muestra pediátrica más grande publicada hasta la fecha, razón por la cual creo que es así imperativo comunicar esta información a nuestra teleaudiencia. Pero, doctor Gay, también con esta enfermedad conocida como el Kawasaki, ¿podría esto implementarse de una manera negativa también en los pacientes pediátricos? Sí, claro. Debemos recordar que este síndrome de Kawasaki es un síndrome de Kawasaki temporalmente asociado a COVID-19. Es decir, lo que se ha observado en múltiples centros, tanto la experiencia de Estados Unidos como la experiencia de Europa, y esta es la experiencia publicada, es que se ha visto un incremento en el número de diagnósticos de enfermedad Kawasaki, por lo cual se llama enfermedad de Kawasaki temporalmente asociada a COVID-19. Y realmente las manifestaciones clínicas son muy similares. Existen ciertas diferencias, José Luis, y una de ellas es que los pacientes pediátricos con síndrome de enfermedad de Kawasaki temporalmente asociada a COVID-19 tienen una edad mayor que aquellos pacientes que se encuentran un antaño con Kawasaki, con enfermedad de Kawasaki. Así que el rango etario es un poco mayor en cuanto a los casos que estamos observando hoy en día. El pronóstico de estos pacientes con enfermedad de Kawasaki temporalmente asociada a COVID-19 ha sido un pronóstico excelente. Pienso que esto es información que debe ser divulgada porque los padres obviamente tienen que tener atención a las clásicas manifestaciones de enfermedad de Kawasaki. Sin embargo, no hay razón para entrar en pánico. La evolución de estos pacientes nuevamente con enfermedad de Kawasaki temporalmente asociada a COVID-19 ha sido una evolución francamente positiva. Doctor Gay de la Rosa, Yami Rivas le saluda desde Ciudad de Panamá. Doctor, la situación que se presenta con la población infantil, si bien es cierto, en nuestro país las estadísticas no revelan que hay gran cantidad de menores de edad que contienen o contraen COVID-19. Sin embargo, el día de ayer, por primera vez, y fue noticia internacional, más de 1.000 pacientes positivos con COVID-19, 1.007 para ser exactos. ¿Qué podría estar sucediendo en el país? Por otro lado, las pruebas que se realizan, tanto la serológica como la otra prueba que se realiza, en algunas personas están saliendo positivo, en otros salen negativo. Incluso estas personas se tienen que realizar una segunda prueba, el hisopado o la serológica. ¿Qué pudiera estar pasando? Sí, por supuesto. Dos preguntas muy importantes. Con respecto a la primera, esto no debe sorprendernos. Es algo que yo he enfatizado en múltiples ocasiones durante las entrevistas. El incremento en el número de casos que estamos observando en Panamá realmente es de esperarse. Con la apertura de los bloques, bloque 1 y bloque 2, esto iba a ocurrir. Realmente aquí la falla ha sido que no se ha preparado el sistema sanitario, el sistema hospitalario para absorber todos estos casos y tener un número de camas lo suficientemente alto para poder asegurar que vamos a tener las camas disponibles, los ventiladores disponibles, las camas de unidades de cuidados intensivos disponibles
para el manejo optimizado de estos pacientes. Así que realmente cuando vemos esta cifra que tiene un patrón increciendo, no debemos sorprendernos. Aquí lo que observamos, por ejemplo, en la experiencia en Estados Unidos, es que este número de incremento de casos que se están observando a lo largo y ancho de los Estados Unidos está siendo manejado por el sistema de salud. La reapertura económica, muy por el contrario, está presente. Esto es una realidad que tenemos que comprender. Si echamos exactamente todo para atrás, para el mes de marzo y abril, en donde el país estaba en un lockdown, en un encierro completo, sabemos que las consecuencias van a ser absolutamente nefastas para la economía. Lo que estamos básicamente aquí es observando un debacle económico cuya magnitud realmente muchas personas no comprenden. Así que yo estoy completamente de acuerdo que tiene que existir un balance entre, obviamente, minimizar el impacto de esta pandemia en nuestra población panameña, pero a la vez también que tenemos que tener conciencia que estas maniobras de encierro o de lockdown o de cuarentena realmente tienen un efecto negativo, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Así que el número incrementado de diagnósticos por COVID-19, tanto en población adulta como en población pediátrica, no debe sorprendernos. Doctor, para finalizar, hay personas que se están haciendo la prueba serológica, otros están haciendo el hisopado. A veces en la primera prueba salen positivos o salen negativos, se quedan tranquilos y les están sugiriendo incluso que se hagan una segunda prueba. ¿Qué puede estar sucediendo en este caso? Porque la mayoría de las personas están siendo asintomáticas. Correcto. Y iba a contestar a la pregunta casualmente. El problema con los PCRs es que el PCR, cuando se realiza, es propenso a múltiples factores. Si el hisopado no se hace con la técnica correcta, es decir, tiene que introducirse el hisopo hasta llegar a la pared nasofaringea posterior y no se hace lo que es un movimiento rotacional al momento que está siendo extraído, es posible que el PCR salga negativo. Es decir, la prueba de PCR depende del operador, depende de la persona que esté realizando la prueba. Si el hisopado se hace en la porción más externa de la cavidad nasal, realmente no estamos obteniendo la cantidad de virus que es necesaria para que pueda ser amplificado el genoma por parte del PCR. Así que la técnica de obtención del PCR es absolutamente necesaria. Punto número 2, cuando el PCR es obtenido, tiene que ser colocado en la mayor parte de los casos en un medio de transporte universal, y ese es el nombre técnico. Si no se coloca en el medio de transporte universal, es posible que la muestra se pierda y posteriormente cuando se hace el PCR, obviamente no ocurre amplificación del genoma del SARS-CoV-2. El otro punto importante es el periodo que transcurre entre la obtención de la prueba y la realización del PCR. Realmente estas pruebas deben ser realizadas de una manera rápida, es decir, que la prueba no quede parada sobre un pupitre por un tiempo prolongado. Y yo te reporte de que eso es en donde esto realmente ha ocurrido. Así que, nuevamente, eso enfatiza lo que en un principio yo hablé acerca de la descentralización del sistema de diagnóstico de PCR, que creo que Panamá ha hecho un paso hacia adelante con respecto a esto, pero queda todavía mucho camino por recorrer. El otro problema que tenemos son los falsos negativos. Ya esto se ha reportado en la literatura médica consistentemente. El PCR tiene falsos negativos y en estos casos, cuando se sospecha que el paciente tiene COVID-19 o cuando se sospecha que ha existido una exposición a alguna persona que tiene SARS-CoV-2, en este caso la prueba debe ser repetida. Con respecto a las pruebas de serología, pues recordar que muchas de estas pruebas están siendo utilizadas, sin embargo, no han sido colocadas bajo el escrutinio científico significativo, lo cual existe un rango de variabilidad en cuanto a la sensibilidad, en cuanto a la especificidad, en cuanto al valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Así que hay que hacer un análisis de estas pruebas. Sé que se están utilizando en Panamá con frecuencia, incluso se están utilizando pruebas de anticuerpos, sino también pruebas de antígenos. Pero debemos recordar que estas pruebas deben ser analizadas en el contexto en donde se están tocando un paciente. Con respecto a los asintomáticos, este es un punto muy importante. Los asintomáticos son una realidad. Transmiten o tienen la capacidad de transmitir la infección a otras personas. Yo pienso que uno de los problemas que hemos tenido en Panamá es que no se ha hecho pruebas necesarias para poder identificar la cantidad de asintomáticos necesarias para establecer una política
realmente mitigación de la epidemia. Y esto es muy sencillo. Si tenemos una tasa de positividad, las pruebas que estamos realizando por arriba del 10%, esto es algo que comunicaron anteriormente, realmente estamos identificando el número de asintomáticos comunitarios, y esto se traduce en personas que en la comunidad activamente transmitiendo la infección. Así que un punto muy importante, pero yo quiero hacer un paréntesis en este momento y espero tener el tiempo porque realmente me preocupa mucho la situación en Panamá. Y si me dan 2 minutos, yo quisiera utilizar este momento para realmente comunicar una serie de puntos que creo que son necesarios para Panamá para poder atacar esta epidemia. Y paso a explicar rápidamente. Desde el punto de vista social, como he comentado, debemos establecer campañas de concientización de la población. Que la población entienda lo que es el lavado de las manos, el uso de máscaras. Debemos ir a las comunidades, lo que el ingeniero Blandón, utilizar a los líderes comunitarios para crear esa conciencia cívica dentro de nuestras comunidades. Tenemos que proporcionar y suministrar máscaras quirúrgicas, el gel ocular a la población que realmente tienen bajos recursos y no tienen la capacidad de poder obtener. Desde el punto de vista operacional, debemos hacer una estrategia nacional de mitigación, la cual debe estar conformada con que tengan múltiples experiencias, múltiples especialidades. Estamos hablando de médicos. Bien, estamos teniendo un poco de complicación con el audio del doctor Guy de la Rosa. Hablaba acerca de la preocupación que existe. El día de ayer se aumentaron a más de 1.000 casos positivos de COVID-19. Informa acerca de la prueba serológica y también la prueba del hisopado, cuál es más efectiva que otra y la manera correcta de realizarla.